Sin embargo, hola, gracias. Sin embargo, pues se ha ido en el tiempo, se ha ido ganando en algunos cambios, algunas modificaciones, que nos han llevado hoy a tener un marco muy amplio. Concretamente son 24 normas y especificaciones generales de construcción, entre las cuales se encuentra bajo la denominación de 1300, que no es una cosa distinta al capítulo 13, la norma de gestión ambiental en la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios, lo que tradicionalmente hemos conocido como impacto comunitario. Y ahí sí, la historia de qué es impacto comunitario, por qué hoy gestión ambiental. Nos cuenta la historia que por allá a finales de los 80, principios de los 90, cuando se desarrollaban esas actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de vida de la población que ocupaba la parte alta de Medellín, toda esa serie de personas, campesinos nuestros desplazados por el problema de la violencia que hemos sufrido en Colombia desde hace más de 60 años. Pues hombre, esas personas venían, no tenían dónde ubicarse, obviamente tenían que empezar a buscar en la alta montaña un sitio. Los primeros que llegaron ocuparon puntos privilegiados, es decir, cerca a un caño, cerca a un cuerpo de agua en el cual pues tomaban y descargaban rápidamente, pero la población fue creciendo, y ya no todos tenían cabida al lado de los caños, tenían que ir ocupando otros espacios, y eso pues obligó a que la gente buscara cómo descargar sus aguas. Cómo tomarla era muy fácil. El punto máximo de cota que tuviera la empresa prestadora de servicio, en el caso de empresas públicas, pues allá chuzaban el tubo, subían a través de mangueras, situación que también desde el punto de riesgo era bastante delicado por las fugas que eso podían generar y por ende los deslizamientos de la montaña. Pero sí el descargue pues tenían que hacerlo, y simplemente tenían un tubo que en la puerta de su casa descargaba hacia unas cunetas que eran la vía misma. Entonces, si en ese momento nosotros llegamos a mejorar esas condiciones de vida, se preguntaba el entonces gerente de acueducto y alcantarillado, el ingeniero Tomás Elejal, preguntaba por qué la gente se quejaba de las intervenciones de empresas públicas, porque habían tantas quejas en torno a nuestras intervenciones, y lo que estábamos haciendo era mejoramiento en la calidad de vida. Ordenó crear un equipo que hizo una investigación y encontró que la gente estaba feliz, matada de la moña, porque les llevábamos calidad de vida, porque les llevábamos agua potable hasta la puerta de su casa, porque les recogíamos las aguas hervidas, las aguas residuales, porque Energía por su parte les habilitaba con la energía, porque Telecomunicaciones llegaba con el servicio telefónico y demás, pero se quejaban de la forma en que les violentábamos sus derechos, como les violentábamos su espacio. Íbamos llegando simple y llanamente, ocupábamos un espacio, buscábamos dónde hacer un campamento, muchas veces lo hacíamos en las vías mismas, y íbamos cerrando tranquilamente las vías, generando desvíos, rompiendo cuadras enteras y tirando el material extraído de excavación contra las fachadas, tapando las entradas. Casi que sin exagerar, la gente salía por la última celosía que quedara libre y nos pedía: déjenme una salidita y para poder salir de mi casa, para poder entrar. Nuestra respuesta era simple: les estamos trayendo acueducto, les estamos trayendo alcantarillado, el que quiere marrones aguanta tirones, como decían nuestras abuelas. Entonces había una situación de peso. Si la gente había tenido que migrar hacia la ciudad por la violencia, por la violación de sus derechos, nosotros los recibíamos con la otra forma de violarle también sus derechos, ocupándole su espacio, desplazándolos de alguna manera. Se ordenó por parte entonces de Tomás Elejal de realizar otro grupo que empezara a buscar dentro de la legislación colombiana
normas que nos permitieran, que nos obligaran a trabajar dentro de un marco más estricto, donde tuviésemos unos parámetros mínimos de cumplimiento y de respeto para con las comunidades y el ambiente. Se coincidió aquella época con ese cambio constitucional del año 1991, la Asamblea Nacional Constituyente y el cambio de la Constitución colombiana, la aparición de ese artículo 79 fundamental dentro de nuestra Constitución, que nos exige que toda intervención debe contar con el beneplácito y la participación de la comunidad y la protección del ambiente como parte fundamental. Los derechos constitucionales que se ganaron a través de la Constitución de 1991, y ahí fue muy oportuno porque entonces nos dimos a la tarea de crear una norma que, más que una norma, se constituye en la recopilación de la legislación existente en Colombia para realizar actividades que no se encuentran licenciadas. Y tengo que hacer esa acotación de que no se encuentren licenciadas, porque si nos remontamos también en la historia de la legislación colombiana, pues tendríamos necesariamente que radicarnos en el año 1974, cuando se expide el decreto ley 2811, que es el Código Nacional de los Recursos Naturales, y donde se exige que haya un estudio que tengan y que los proyectos, las intervenciones que se hagan cuenten con una licencia ambiental, un estudio de impacto ambiental. Entonces, pero también la misma legislación dice cuáles son el tipo de intervenciones que requieren de licencia ambiental, y las que nosotros hacemos a nivel urbano, a nivel de estas intervenciones en materia de acueducto, de alcantarillado, pues no se encuentran inmersas dentro de del tipo de obras, actividades, proyectos que requieren de licencia ambiental. Entonces, el caso nuestro es de obras no licenciadas, y para esas contamos, en ese caso EPM como pionera en los años 90, con una norma que para el año de 1997 se llamó NEC 1300. De los inicios, de los 90, 91 hasta el 97, teníamos el texto de la normatividad, la teníamos dentro de los pliegos. Unas veces se llamaba sección 7, otras veces se llamaba sección 5 y se llamaba impacto comunitario, y la denominación de impacto comunitario se mantuvo hasta el año 2002, basados en que las intervenciones generábamos impactos, alteraciones, modificaciones, cambios sobre los integrantes de la comunidad. Éramos conscientes que al impactar a las personas, pues tenemos que estar impactando también el medio, ese hábitat, ese entorno en el cual ellos se encuentran, pero que son las personas a las que más estamos generándole alteraciones, cambios durante nuestras intervenciones. Entonces se hace para el año 97, la Honorable Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, acta 1320 de diciembre de 1997, cambia todas las normas, hace una modificación, una actualización de todas las normas, y aparece entonces por vez primera la NEC 1300 como la norma de impacto comunitario. Para el año 2002 se hace una modificación, una actualización de la norma. Nos habíamos dado cuenta que se nos había quedado por fuera de la NEC 1300 algo muy importante. Quienes realizamos la actividad, el personal propio, nuestros trabajadores. Cuando digo nuestros trabajadores, estoy hablando de todos y cada uno de nosotros, independiente de cuál es la actividad que hago, tengo que estar protegido por la norma, y nosotros, saliéndonos de esa definición ortodoxa de la parte ambiental que mira lo que mi proyecto genera hacia afuera, nosotros incorporamos al trabajador necesariamente, porque miramos hacia adentro. En muchas ocasiones nuestros proyectos son ejecutados, materializados, más que la parte de diseño, materializados por la gente de los mismos sectores. O sea, ellos mismos se van a beneficiar de su propia obra, y con mayor razón pues son unos actores importantes que deben ser tenidos en cuenta por la norma. Incorporamos para el año 2002, a través del decreto gerencial 1266, diciembre del 2002,
incorporamos el tema entonces de seguridad social y salarios y el tema de salud ocupacional en los capítulos 18 y 19 y hacemos otras modificaciones, otras actualizaciones que hoy día ya han ido perdiendo vigencia. La legislación en el mundo entero, pero muy en particular en Colombia, es algo muy cambiante. Todos los días uno se tiene que meter a internet a ver qué cambiamos el día anterior. Este fin de semana a varios de ustedes a través del correo electrónico les envié una actualización en materia de riesgos laborales. Ya en Colombia no se llaman riesgos profesionales, a partir de la ley 1562 de julio 11, miércoles de la semana pasada, julio 11 del 2012, ya se llaman riesgos laborales. Ya todo el tema de riesgos profesionales los denominamos riesgos laborales en Colombia. Ya tenemos nuevamente una definición sobre accidente de trabajo que desde el año 2002 no la teníamos. Ya tenemos una definición de enfermedad profesional que tampoco la teníamos, y ya se ha incorporado una serie de normas nuevas hacia la parte de las personas, hacia la parte laboral. Entonces es muy cambiante la legislación en Colombia, y eso nos ha llevado, nos ha exigido trabajar, al menos en lo que es la Dirección de Aguas, con una norma que hemos denominado la especificación particular 1301, que no es una cosa distinta, no es una modificación que hayamos hecho de la NEC 1300 porque no tenemos la potestad de hacerlo, la potestad legal de hacerlo, sino que lo que hemos hecho es que las cosas que ya dentro de la NEC no están vigentes, cambiamos ese texto, ese referente que había, que ya no es vigente, por el que es vigente, y hemos tratado de aclarar a través de la especificación particular la forma de aplicar muchas de las cosas. De hecho, durante muchísimos años, esa NEC y esa especificación 1300 se constituyó en el plan, o mejor, en el programa de manejo socioambiental de los proyectos. Se entregaban como las medidas y correspondía entonces al ejecutor, una vez identificara las problemáticas, las afectaciones que fuese a tener en la zona donde iba a trabajar, veía cómo aplicar esas medidas que estábamos dando. Eso ya lo hemos ido cambiando. De hecho, parte del trabajo que tienen ustedes, tanto los técnicos como los sociales como los ambientales, es ajustar cada una de su actividad, cada una de sus partes, a la normatividad y a la forma de exigirse por parte de la legislación colombiana, con el objeto de que ya sea un insumo que se le va a entregar a quien va a ejecutar, para que simplemente nos diga de una vez cuánto va a valer el cumplirnos las normas o las medidas que ya nosotros vamos a decirles a través de nuestro programa de manejo ambiental. La norma NEC 1300 entonces había tenido aquí pasó algo. Este es el decreto 1266 sobre el cual les hablaba. Entonces se adoptan unas normas, dicen normas técnicas, pues ya sabemos que NEC ya no tiene la palabra técnica. Adoptan en las empresas públicas de Medellín la versión 2 de diciembre del 2002, la cual deberá acatarse en los procesos de contratación que celebren las empresas públicas de Medellín con sus contratistas a partir de la vigencia de la norma, que es diciembre 27 del 2002. Me hablaban esta mañana algunos compañeros de mi área de que hay una problemática grave, se nos está convirtiendo en una problemática grave, que creía que había sido muy claro en el pasado con todas aquellas personas que venían trabajando dentro de la gestión socioambiental y con la parte técnica,
en el sentido de que este decreto 673 del 2006 del municipio de Medellín no tiene aplicabilidad entre empresas públicas de Medellín. Resulta que se está convirtiendo en un conflicto en el momento de la ejecución de las obras, cuando la interventoría está tratando de aplicar la NEC, porque entonces la parte del contratista o su funcionario le dice: no, es que hay una norma del municipio de Medellín y ustedes son del municipio de Medellín, tienen que cumplir la del municipio de Medellín. Entonces, pues hay una razón legal por la cual, a pesar de que PM es del municipio de Medellín y que quisiéramos tener que cumplir la guía del municipio de Medellín, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer por una razón muy simple, porque a través de este decreto de marzo 16 del 2006, por medio del cual se acoge la guía de manejo socioambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín, en el considerando concretamente en el E, dice que es deber de cada secretario del despacho y del director administrativo de planeación velar porque en la ejecución de los contratos se dé cumplimiento a las normas vigentes, y en especial las ambientales, las de tránsito, las laborales y las de salud ocupacional. Entonces aquí nos está diciendo quiénes deben realizar el control, y eso es una antesala para la parte que decreta, donde en el artículo primero dice adoptar para el municipio de Medellín en el nivel central. EPM es una empresa industrial y comercial del Estado de orden municipal, pero no pertenece al gobierno central. El gobierno central son las secretarías y simplemente las secretarías. De hecho, por eso tienen que hacer la claridad de que aquí dice y el departamento administrativo de planeación. ¿Sí? Entonces esa norma del municipio de Medellín no le aplica sino a las secretarías. De hecho, hay algo que algunos me han preguntado: ¿por qué en la EDU se aplica? Pues hombre, porque la EDU le ejecuta proyectos a obras públicas, y el convenio que hay entre obras públicas y la EDU dice que se debe aplicar la guía del municipio de Medellín. La incorporan dentro del convenio como parte obligante. Sin embargo, no, en el caso nuestro no aplica. Entonces dice claramente de que esto se debe acoger, respetar y seguir en toda actividad contractual que adelante las diferentes secretarías del Departamento Administrativo de Planeación. ¿El decreto qué, perdón? 673 de marzo del 2006. En su artículo segundo dice: me estás espantando. Cada secretario de despacho y el director del Departamento Administrativo de Planeación, así como los interventores de los contratos, velarán por el estricto cumplimiento de la guía. Estamos por fuera. Se oscureció. Pili, ya no me veo. Ya no me veo. No se me dañó el retorno. Bueno. Ok. Hay otra norma también a nivel local que tampoco es de obligatorio cumplimiento. Se llama el Manual de Gestión Socioambiental para Obras de Construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que si bien es cierto, lo que buscó fue incorporar la guía del municipio de Medellín, la guía de empresas públicas de Medellín y una guía que había sacado el área metropolitana, pues hombre, no es una norma metropolitana de obligatorio cumplimiento porque no ha sido expedida como tal, pero además nosotros no la cogemos porque no nos vemos dentro de la norma. Y el no nos vemos dentro de la norma es muy simple. Medellín y el área metropolitana clasifican, hacen una tipología de las obras de acuerdo a los valores de contrato y otra serie de situaciones. Entonces tienen tipología tipo 1, tipo 2, tipo 3, y a nosotros nos incluyen las obras nuestras de acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones, nos hacen ver en el grupo 2. Y en el grupo 2, de acuerdo a cada tipología, es el equipo socioambiental que se va a tener. Entonces, en la tipología, en tipo 1, se exige un ambiental y un social de tiempo completo, pero en las de tipo 2 se exige un socioambiental, o sea que una de las dos estaría sobrando. Pero adicionalmente, si las obras me dicen que valen menos de 500 salarios o hasta 500 salarios mínimos, ese funcionario es de medio tiempo. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con ese concepto. Para nosotros las obras deben tener la gestión social, ambiental y SISU desde el primer momento hasta el último, sin importarnos la cuantía del contrato, ni la duración, ni la cuantía. Para nosotros siempre debe tener esos tres fundamentos: ambiental, social y SISU.
porque dentro de la responsabilidad social empresarial de PM, el hombre hace parte fundamental del desarrollo de cualquier obra. Lo primero para nosotros es el hombre. Entonces le apuntamos hacia ese lado. Ahora sí, volvamos a la NEC 1300, después de hablar de esa pequeña historia. En el momento que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, por favor me la formulan. No va a haber un espacio de preguntas, no. Esto tiene que ser construido de manera inmediata, porque cualquier inquietud que tengan nos puede servir de realimentación absolutamente para todo. No tengo la verdad absoluta, no la tengo. Hace poquito descubrí que no era Dios. No tengo la verdad absoluta. Eso no quiere decir de que si en algún caso están en desacuerdo con parte de la norma, que yo también estoy en desacuerdo con parte de la norma, no quiere decir que no la tengamos que cumplir. Podemos estar los dos en desacuerdo, pero si está en la norma, lo tenemos que cumplir. La norma es así, es de obligatorio cumplimiento. Lo que tenemos es que ajustarnos, en ese caso, hacer un ajuste conceptual para aplicar la vaina. Nuestra NEC 1300 trae entonces 21 capítulos. El primero es la introducción, donde se cuenta la historia, lo que yo ya les conté. El segundo es el alcance, el tercero son los costos asociados, yo lo llamo valoración económica. Esto es una cosa filosófica, pero tiene dentro de la psicología gerencial es bien importante. Vos a un gerente le hablas de costo y ya lo quiere tumbar a la mitad. Sí, porque un costo no te va a generar retorno, ¿cierto? Pero no puedes dibujarlo y decir qué es la inversión socioambiental y CISO. Eso no es cierto. Entonces yo creo que a través de la denominación de valoración económica es mucho más factible llegar a la gerencia y demostrarles por qué se tienen que hacer ciertas inversiones en esto, incurrir en ciertas erogaciones por esto. El encargado de impacto comunitario es la denominación que le dio Empresas Públicas de Medellín a la figura de lo que hoy es el gestor ambiental, que en ese entonces como encargado de impacto comunitario era ambiental, social y CISO. Reunía las tres características, tenía que hacerlo de esa manera. De hecho, todavía tenemos contratos en Empresas Públicas de Medellín, incluso en aguas, en distribución acueducto, donde el de impacto comunitario o el gestor ambiental hace todos los manejos, pero no han terminado pues de evolucionar en esa parte. Viene lo que hemos denominado el programa de impacto comunitario, las relaciones con la comunidad, que una partecita se maneja por acá y otra se maneja a través del pliego con una sección, una especificación particular para el tema social. Sin embargo estamos un trabajo que estamos haciendo con la Subdirección Medio Ambiente, estamos buscando que a través de la nueva, lo que va a reemplazar la NEC 1300, esa guía incorpore absolutamente todo el tema socioambiental, menos CISO, porque CISO sí, por una norma existente del año 96 tenemos que sacar el tema CISO, tenemos que hacerle un vínculo, pero dejarlo por fuera. Demarcaciones del área de los trabajos, señalización de las zonas de trabajo, demarcación de las áreas de trabajo y señalización. Me acuerdo de algo. Ayer en la tarde estuve reunido con Yamile Higuita del tránsito y ella me decía que ella estaba muy preocupada con este contrato de Centro Parrilla, que porque a ella le habían dicho dentro de una programación que le habían entregado, en fin, que este mismo año se empezaban obras, pero que con ella solamente había hablado Claudia Aldana, pero algunas cositas, pero que el tránsito como tal no conoce. ¿Ah? Claudia Marcela Aldana. Claudia Aldana. Claudia. Yo la conocí como Claudia Aldana. Ah, yo Marcela. No, Claudia. Claudia Marcela Aldana. ¿Te lo muevo de vez en cuando? Sí, por favor. Bueno. Y que no conocía, pero que por el otro contratista pues no conocía absolutamente nada de nada. Yo la tranquilicé en el sentido de que para este año no hay nada,
que todo se hace para el próximo año y muy entrado el próximo año. Entonces pues eso, pero hay que tener en cuenta, mire lo importante de esta vaina, porque no es solamente pensar en que una intervención en el espacio público es poner un área demarcada y unas señalizaciones, sino que hay que pensar también en torno a ciudad, nuestras autoridades, planeación, obras públicas, tránsito, ¿qué piensan hacer con la ciudad? Lo que hoy es una vía que yo puedo ver muy simple, muy secundaria, con un sentido de circulación, para las autoridades de tránsito, para las autoridades planificadoras de la ciudad, para los verdaderos administradores de las vías, pueden estar craneando que por esa vía va a ser una solución para una problemática que tengan de otro lado. Entonces ellos necesitan que nosotros con todo nuestro trabajo estemos permanentemente alimentándolos para ellos saber hacia dónde nos dirigimos nosotros a futuro, pero al mismo tiempo cómo ese futuro nuestro les va a entorpecer la movilidad de la ciudad. La movilidad de la ciudad. Bien. En el 9 tenemos imagen física de contratistas, en el 10 longitud controlada de los trabajos. Este 9 se maneja una partecita por acá y otra por el decreto 1683 de septiembre del año 2008. Longitud controlada de los trabajos y reconstrucción de obras afectadas es parte de la ética EPM, es una mejor práctica nuestra. No existía, ya sí existe, pero no existía cuando nosotros lo tomamos. Y hasta hace un año no existía una norma que nos exigiera unos máximos de avance en materia de intervención, de excavación, ni existían unos tiempos mínimos que nos exigieran hacer una reconstrucción de las obras. Eso dentro de las mejores prácticas propias de EPM, entre lo que hoy se llama responsabilidad social, que para nosotros en el pasado se llamaba simplemente ética empresarial, eso lo tomamos y nos obligamos supuestamente al cumplimiento. Claro que entre la normativa y la realidad siempre hay un abismo donde estamos todos nosotros, que somos quienes hacemos que las normas se cumplan o no se cumplan. Accesos y protección de las superficies excavadas. Aquí entra a jugar parte una norma muy vieja colombiana del año 1979, la resolución 2400 de 1979, que no por vieja deja de estar vigente. Hay que cambiarle algunos términos para hacerlos más actuales, pero la norma como tal. De hecho, toda la reglamentación en materia de riesgos, incluso normas ambientales, han partido de ahí, de esa resolución 2400 del año 1979. Manejo de materiales, escombros y zonas verdes como parte constructivo, limpieza de proyecto. En esa limpieza de proyecto ampliamos el tema de manejo de residuos, que se tocaban de una forma muy somera, y ya hemos dado una mayor claridad. Almacenamiento de materiales, control de vehículos y maquinaria, y aquí es el punto preciso para hablar del tema de ruido. Entonces muchas veces cometemos errores tan simples como este. No intervenimos una zona en el día porque tenemos problemas de movilidad, la vamos a intervenir por la noche, pero para minimizar hacemos trabajo subterráneo, pero traemos una máquina que nos genera 90 decibeles y estamos en una zona residencial y hospitalaria y estamos felices porque no causamos problema dentro de la movilidad, pero tenemos una cantidad de personas con unas ojeras absolutamente fenomenales porque no pudieron dormir. Entonces es como tenemos que ir buscando en esos métodos alternativos de construcción también la mitigación del ruido, que se encuentra debidamente reglamentado en Colombia. Hay muchas normas que nos hablan de ruido, bueno, no son tantas, pero sí está el decreto 948 del 95, está la resolución 627 del 2006 y está la ordenanza 18 del 2002 de Antioquia, de la Asamblea Departamental de Antioquia, que es el Código de Convivencia Ciudadana y que nos obliga en todo el departamento de Antioquia y que tenemos que tenerlo presente. Como les decía en un principio, el capítulo 18 y 19, el 18 salario y seguridad social y el 19 gestión de salud ocupacional, es un capítulo, el 19 es un capítulo que fue mal interpretado por todos nosotros desde su creación,
creíamos que lo que estábamos hablando ahí era del programa de salud ocupacional, y mentiras. Lo que hablábamos ahí era de un programa de control y seguimiento, implementación, control y seguimiento al programa de salud ocupacional, mirándolo desde la óptica socioambiental. Pero nosotros, en el día a día, lo que metimos ahí fue el programa de salud ocupacional, que tiene unas características. En ese capítulo 19 pues hacíamos una especie de tips que podían ser considerados para el programa de salud ocupacional, pero al mismo tiempo eran tips sobre lo que teníamos que entrar a controlar. Fue mal manejado, mal interpretado mejor. En el año 2008, en febrero del 2008, la unidad de Protección Social de Empresas Públicas de Medellín, a través del decreto 1659, hizo una modificación, eliminó el capítulo 19 como programa de salud ocupacional. Pues todo el tema de salud ocupacional lo tenemos que manejar por el decreto, pero nosotros no lo dejamos morir del todo, y en el 19 hablamos de un programa de seguimiento y control, que son dos cosas distintas. Una cosa es controlar y otra cosa es implementar. ¿Quién puede implementar? ¿Quién puede controlar? ¿Quién puede elaborar? ¿Quién puede implementar y hacerlo cumplir? Viene un capítulo 20, control y cumplimiento del impacto comunitario. Entonces el seguimiento seguimiento diario que realizamos a los proyectos, con el objeto de buscar de alguna manera, es como la rienda para que la ejecución del proyecto se haga de manera ordenada. Termina obviamente en sanciones por incumplimiento, que está en el capítulo 21, y al cual no nos gusta llegar, pero a veces lo tenemos que hacer. La idea de las sanciones nunca es tenerlas que aplicar, es tenerlas ahí por si la indisciplina nos lleva a que nos tengan que castigar, pues se aplique. Pero en materia contractual no es nada benéfico tener que sancionar a un aliado, a un socio, porque eso es en un contrato. La parte del contratista no es una cosa distinta a un aliado, a un socio para la ejecución del proyecto. Si nosotros tuviésemos la forma de hacer todo directamente, pues hombre, no recurriríamos a contratistas. Pero ustedes se imaginan el volumen que tendría que tener EPM para poderlo realizar todo: investigación, diseño, ejecución de proyectos. Tendríamos una nómina que haría inmanejable el costo de la prestación de los servicios. Tendríamos una cantidad de personal increíblemente alta. Vamos a arrancar entonces, vámonos al alcance de la norma. ¿A quién le aplica la NEC 1300? ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Y no he dicho el 0.5%. No puede seguir, es que le